Listo, bueno, buenas tardes otra vez. Yo soy Marisol Ceballos, como les habían dicho, María Soledad, pero me dicen siempre Marisol. Soy psicóloga, ¿ya? En otras oportunidades ya he sido invitada, por lo cual les agradezco mucho. Y hoy día vamos a hablar y quiero compartir sobre temas que son interesantes en la actualidad porque tienen que ver con el estrés, es algo que estamos adoleciendo muchos, ¿no? Y se llama exactamente somatizando el estrés. Realmente se puede somatizar, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocerlo? ¿Cómo podríamos prevenirlo? Si se puede manejar, controlar, ¿no? Vamos a ir viéndolo. Para eso, quiero que por favor se fijen un poquito en estas láminas que les voy a ir presentando, ¿sí? Y si desean, aquí veo el chat. Buenas tardes, Robert. Ah, desde Chachapoyas, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Aquí tengo el chat abierto, así que si ustedes me pueden ir escribiendo también perfecto, porque quiero que vean estas imágenes, ¿no? Aquí, ahorita estamos en una nueva realidad, lavándonos las manos a cada rato, etcétera, ¿no? Algo que viene, que ha sido fuerte para muchas personas, ha sido muy fuerte. En mi caso tengo la suerte de que no he perdido a nadie, pero hay muchas familias que han perdido gente por esta pandemia que estamos viviendo. Otra imagen, a ver, cuando ven esto, ¿qué sentimos? ¿Nos sentimos totalmente relajados? ¿No? Démosle vuelta al tema, porque esto es lo que vivimos, ¿no? Y vivimos en muchas ciudades en realidad, ¿no? ¿Esto realmente nos relajará o nos estresará? ¿No? Intenso, nos dice Vanessa, claro, es un tráfico muy intenso y hay algo que también impacta en nosotros, ¿no? Y esta otra, buenas tardes Marisa, bienvenida desde Huánuco, qué lindo. Y esta otra imagen, cuando tenemos dificultades económicas, ¿realmente será muy fácil? No, también hay un impacto, ¿no? Entonces, vamos viendo cosas que nos pueden ir pasando. Y este es un punto importante también. La maternidad, la paternidad. Bienvenido, Tagna, bienvenida, Vanessa. La maternidad, la paternidad es hermosa, pero cuando tenemos todo que vivir todo eso y empiezan, por ejemplo, rabietas o cosas así, ¿también nos podríamos estresar? ¿Es humano estresarnos? Claro que sí, porque los padres y las madres también son seres humanos y también pueden sufrir de estrés y también esos llantos los pueden estresar. Entonces hay muchas cosas y eso no tiene nada que ver con con todo el amor, la dedicación y los buenos padres y madres que pueden ser, ¿no? Como dice Vanessa, mucha preocupación, claro que da. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden suceder en la actualidad que nos hacen inclusive a veces sentirnos en la cuerda floja. Y eso nos produce estrés. Pero, ¿qué será el estrés? Y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Según la OMS, y aquí me voy a permitir leerlo, el estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el individuo, por un lado, y sus conocimientos y capacidades, por otro lado. Esa es la definición que da la OMS. Pero el estrés, como nos dice en sencillo, en realidad es un estado en el cual a veces podemos realmente perdernos ya de nuestra realidad como seres humanos, como personas de nuestro día a día y tener ciertas consecuencias que pueden afectar en el ser humano, en nuestra vida. Ahora, bueno, vamos a hablar de dos tipos de estrés ahora, porque no vamos a hacer una sesión teórica. Hay un estrés bueno y hay un estrés malo, ¿no? El estrés bueno es ese estrés que a veces lo generamos nosotros porque nos gusta la adrenalina o porque hay algo que nos emociona, ¿no? No sé, viene el cumpleaños, el primer año del bebé, etc. El ingreso a la universidad, el primer día de trabajo, ¿no? En un sitio nuevo. ¿Puede ocasionarnos estrés? Claro que sí, pero no necesariamente es un estrés negativo. Y hay muchas personas que el estrés los impulsa a hacer cosas diferentes. Pero hay un estrés que sí es negativo, y de ese es el que estamos hablando, que es cuando nos llenamos en realidad de cosas que a veces no las podemos controlar y no las podemos manejar en el momento y comenzamos a enfermar. Entonces, hay algunos signos de estrés que deberíamos de tener en cuenta, ¿ya? Y para eso
Quisiera preguntarles también si pueden chatear, si ustedes consideran que todos experimentamos el estrés de la misma forma. ¿Todos lo experimentaremos así? Si alguien quiere contestar chateando, genial. Yo les cuento qué me pasa a mí. Cuando yo estoy estresada, me duele la espalda. María Sarcini nos dice que no cree. Claro que no. Es muy cierto. No necesariamente vamos a... Exacto, muy claro, Vanessa, muchas gracias. Todos lo manejamos diferente. Y también lo expresamos de forma distinta, ¿no? Lo experimentamos totalmente distinto. Como les digo, a mí me duele la espalda cuando estoy estresada. Y no necesariamente es estrés de hacer ejercicios, ¿no? Sino que hay algo que me empieza a molestar. No todas las personas lo vivimos igual, ¿ya? Y el problema con el estrés es que a veces no le hacemos, no le damos la importancia necesaria, no le estamos haciendo caso y estamos haciendo que nuestro cuerpo en realidad sufra consecuencias de este estrés, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cosas que es lo que yo he visto. Esto sí no sale en ningún lado, no les puedo decir que es la OMS, esa es una experiencia personal que les digo. Yo lo que veo es que a veces nos acostumbramos a sentirnos de esa forma y ya no le prestamos importancia, ¿no? A veces ha pasado, no sé, conozco una persona que ha estado mucho tiempo en terapia, que siempre se quejó del sitio en el que trabajaba y específicamente del jefe inmediato durante varios años. Y en esos años, pues al final sí se terminó enfermando, ¿no? Pero terminó, cuando la conocí realmente me decía algo así como que ella estaba acostumbrada a vivir así, ¿no? Y eso no es lo más indicado. Otra de las cosas que también he visto es que a veces las personas decimos, "Ay, es lo que nos ha tocado vivir, ya pues, ¿qué voy a hacer?", ¿no? Y entonces no le damos esa importancia de vida que tiene el estrés en nuestra vida, ¿no? Y les voy a contar rápidamente, ya antes de pasar a síntomas y todo, que el experimento de la rana. A lo mejor ustedes lo conocen, no sé si ustedes conocen el experimento de la rana. Si alguno lo conoce, me lo puede escribir. No, que se los voy a contar de todas maneras. Esto es cierto, ¿ya? Es más, lo pueden encontrar en YouTube también, hay videos sobre el tema, ¿no? Em, si nosotros ponemos una ranita en una olla con agua fría y después la ponemos a calentar, esta agua lo más probable es que la rana no salte. Y si no salta, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a quemar y al final va a morir. Claro, es algo bien extremista lo que les estoy diciendo. Pero realmente eso es lo que pasa a veces cuando nos vamos acostumbrando, ¿no? Es algo que no es positivo. Si no hacemos algo, pues vamos a terminar a veces como la ranita. No tan trágico como para decir que que va a morir como muere la rana, pero de verdad nos podemos enfermar bastante, ¿no? Porque no le estamos haciendo caso y porque nos acostumbramos. Y eso lo pueden ver inclusive con temas de dolores. ¿Cuántas personas viven con un dolor perenne en algún lugar del cuerpo y no van al médico? Y de pronto, cuando hablamos con ellas, dicen, sí, es que no tengo tiempo de ir, o ya me acostumbré a que me duela. ¿Les ha pasado en algún momento? Reflexionen a ver si conocen a alguien que haya tenido ese caso. Yo conozco a varios. Eso también pasa con el estrés. Nos sentimos que vamos a reventar, en otras palabras, y simplemente dejamos que pase y que siga y que siga y que siga, porque nos vamos acostumbrando, ¿no? Es como el agua que se va entibiando, entibiando hasta que se calienta. Entonces al final termina siendo sumamente peligroso, ¿ya? Voy a pasar, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos extremadamente estresados, lo que vamos a hacer es somatizar. Pero somatizar, ¿ya? Simplemente es decir, enfermamos, comenzamos a tener alguna dolencia. Aquí está la definición de la OMS, pero en realidad es un poco
un poco difícil, así que lo único que les puedo decir es que la somatización es cuando trasladamos esta parte del estrés en algún síntoma, en algo que tenga que ver con algún tipo de enfermedad o parecido a una enfermedad. Puede ser tipos de dolores, etc. Y esto nos puede minar, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga, como les había comentado, y yo recuerdo que lastimosamente en mi época, al menos, sí hacíamos experimentos con algunos animales, en realidad, eso es horrible. Pero recuerdo cuando era estudiante, haber sometido al estrés a ratitas, ¿no? En los laberintos y todo, y la conducta de una que no está estresada y otra que está estresada es totalmente diferente. Y si abriéramos en realidad a la ratita, que les estoy contando, veríamos que sus órganos no necesariamente están muy sanitos, no están muy sanos, ¿no? Y es porque han estado mucho tiempo en estrés. Imagínense si nosotros podemos estresar por experimento a algún animalito, que me arrepiento en el alma, pero en realidad era parte del curso, no se podía hacer nada cuando era jovencita. Pero imagínense también lo que nos pasa a nosotros, ¿no? A los seres humanos. Nos enfermamos y eso es lo que tendríamos que evitar. Cuando hablamos de la somatización, ¿ya? Hablamos de ciertos síntomas que pueden ser muy, muy específicos. Creo que antes de mencionar los síntomas gastrointestinales, vamos a hablar de los dolores. Los dolores se presentan fácilmente. Si alguien tiene cefaleas, migrañas, ¿no? Dolor de espalda, dolor de piernas, dolores que no son muy explicables, ¿no? Quizás tendríamos que analizar qué está pasando en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo nos sentimos emocionalmente? Porque puede ser una somatización, es decir, una enfermedad que nos está produciendo el estrés, por así decirlo. Luego, lo más común suelen ser los síntomas gastrointestinales, ¿no? ¿Quién no ha sufrido gastritis cuando está estresado? Muchas personas, ¿no? Se empiezan las náuseas, la distensión estomacal. A veces no solamente son náuseas, sino ya llegan a los vómitos, ¿no? Diarrea, dolores abdominales, intolerancias alimentarias. En casos muy fuertes de estrés, inclusive podríamos tener ciertas alergias, ¿no? A algunos alimentos o generar esas alergias, porque nuestro sistema inmunológico baja. Entonces, si no tenemos una explicación lógica, por así decir, del problema que se nos está presentando, analicemos si realmente estamos en una situación de mucho estrés, bajo mucho estrés. Ahora, hay personas que van a ser más sensibles que otras, entonces pueden ser más propensas a este tipo de dolencias, ¿no? Muchas gracias por compartir, Aurea. Nos dice, ¿no? La semana pasada tuve mucho estrés y se me reventó una vena del ojo. Eso es común porque es la presión ocular, ¿no? Y se puede reventar. Y hay que tener cuidado. Si ya has tenido un evento de este estilo, tendrías que siempre controlar tu presión, ¿no? Porque puede estar relacionado. No soy médico, pero sé que está relacionado y deben de chequearse, ¿ok? Pero eso pasa. Y eso pasa, esas son las cosas que nos suceden cuando estamos estresados. Para terminar el tema gastrointestinal, por favor, si ustedes tienen, por ejemplo, la clásica gastritis y no hay evidencia del Helicobacter, la bacteria que nos produce la gastritis, pues entonces no vamos a tener, no vamos a tener una explicación médica. Vayamos quizás a un reconocimiento psicológico, algo que nos pueda ayudar. ¿Sí? Un segundo. Quería poner en silencio, mil disculpas. Otro de los síntomas que tenemos también podrían ser neurológicos. Y estos son bien complicados, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces hay pérdida de equilibrio, hay mareos, hay gente que se desmaya, ¿no? Y comienza la debilidad muscular también. Y son síntomas que son bien complejos, ¿no? En neurológicos también están las cefaleas, obviamente. A veces llegan a las convulsiones, en ciertos casos alguna amnesia. ¿Y saben cuándo sucede mucho? Miren, a veces las personas decimos, ay,
estoy estresada o esto tenía un día súper difícil, estoy cabizbaja o algo por el estilo, y me voy a tomar un par de cervezas o me voy a tomar un copo de vino, etc. Y se pasan del límite. En el momento están contentos, pero después viene un problema grave, porque en realidad, inclusive por el mismo estrés que hay, y al ser el alcohol un depresor, lo que va a suceder es que es cuando son personas que borran, como dicen, borran memoria porque han estado en esta situación, ¿no? Y al final es peor, no se desestresaron, ¿ya? Entonces, ese punto también quería tocarlos. No necesariamente el alcohol, que puede ser agradable en una reunión, etcétera, si lo tomamos como medio para desestresarnos porque nos sentimos mal, no necesariamente nos va a ayudar, porque acuérdense que es un depresor. Por lo tanto, en el momento estaremos contentos y después estaremos mal. ¿Okay? Síntomas cutáneos. Esto también estén alertas. Hay muchas personas, no sé si han visto cuando les salen como escamitas en la piel o todo rojito, ¿no? Y comienza a decir, ¿qué es esto? Parecen eczemas, etcétera, y de pronto comienza una dermatitis. O, lastimosamente, hay psoriasis, ¿no? Que es un poco más difícil de controlar. Todos estos síntomas pueden ser producto de estrés. O nos da urticaria, ¿no? El picor, que nos pica todo. No necesariamente que uno se enronche, pero una urticaria sí. Y otro de los aspectos que podría sucedernos es caída del cabello. Ojo, en la caída del cabello no necesariamente a todos se les cae por estrés, sobre todo en los hombres. Si es de familia, obviamente tienen que, o sea, les puede pasar si en su familia hay bastante calvicie, y eso es simplemente exceso de testosterona, ¿ya? Entonces, que no tiene nada que ver con orientación ni nada, solamente el exceso de testosterona. Uno de los tratamientos que hay es aplicar progesterona en el cuero cabelludo. Pero, por ejemplo, en las mujeres, que es menos probable que se nos caiga el cabello, empieza a caérsenos en gran cantidad, ¿no? Empezamos a salir de la ducha y de pronto, uff, salió un montón, un mechón de cabello prácticamente. Ese punto es de estrés, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Hay otros temas también que podrían pasar. Y también son los síntomas sexuales, también pueden ser temas de estrés. Incapacidad para mantener una erección en los hombres, irregularidad, molestias menstruales en las mujeres, ¿no? Esas cosas nos pueden suceder también como signos del estrés. Ahora, entonces, hay 3 alertas que podrían ser como que más comunes, ¿no? Y que tendríamos que tener en cuenta, como a manera de resumir, porque claro, hemos visto todas esas consecuencias que pueden ser bastante graves, ¿no? Pero problemas digestivos y no sabemos la causa, o antes no me caía mal nada y ahora me cae mal todo, o sea, he escuchado alguna vez, pueden ser las 11 de la noche si como frijoles con seco y me voy a dormir y no me pasaba nada. Y ahora lo como a las 6 de la tarde y en la noche estoy pésima. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Entonces, problemas digestivos, el estómago es uno de los puntos más sensibles para somatizar estrés. De pronto nos enfermamos de N cosas, nuestro sistema inmune ha bajado. El estrés también hace que baje el sistema inmune. Si el estrés nos está dominando, eso quiere decir que probablemente nuestro estado de ánimo esté bajo. Al estar bajo, pues entonces vamos a bajar el sistema inmune. Creo que uno de los ejemplos que les podría dar cuán importante es el estado de ánimo para el sistema inmune es en los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? Se sabe que en los pacientes con cáncer, si se deprimen, su sistema inmune va a bajar y la enfermedad puede ir más rápido. Pero esos que son muy optimistas, ¿ya? No necesariamente les va a pasar porque su estado de ánimo está más alto, está más optimista y su sistema inmune se está manteniendo. Otro de los puntos que puede ser una alerta es el tema de la ansiedad, ¿ya? Tenemos mucha ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Eso que no saber qué hacer.
No les pasa, no sé qué hacer, quiero algo pero no sé qué, ¿no? O me da por comer, o, no me da por, o me da por no comer nada, o no puedo dormir, ¿ya? Y no logro conciliar el sueño y estoy dando vueltas en la cama. Eso es ansiedad. Y la ansiedad es la primera parte de la angustia, que puede terminar hasta con dolores de pecho y finalmente con los ataques de pánico, ¿no? Obviamente, como les digo, hay estrés que puede ser positivo, pero también hay estrés como este que es el negativo del que estamos hablando. Ya, acá hay una excelente pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta el desarrollo del bebé cuando la gestante está pasando por estrés? Lastimosamente le afecta porque el estrés que está viviendo la mamá se lo pasa al bebé, ¿no? Justo hace unas semanas dimos una charla también de la importancia del sueño y les mencioné sobre un estudio que hicieron en la UCLA, en la Universidad de California, hace como 10 o 15 años, no sé, no me acuerdo bien realmente, con madres gestantes que las les ponían situaciones de estrés, ruidos, cosas así, ¿no? Y se descubrió que el bebé, obviamente, sí tenía cierta alteración cuando nacía. ¿Qué pasó? Yo no sé cómo aceptaron hacer ese estudio, pero lo hicieron. Acuérdense que cuando uno está gestando, le pasa absolutamente todo al bebé. Si están felices, ellos también, por así decirlo. Si están tristes, ellos también, ¿verdad? Entonces el estrés los puede afectar. Y a veces ahí encontramos algunos dichos, ¿no? Es que es un poco nerviosito, ha nacido nerviosito, se asusta. En realidad sí puede ser producto del estrés de la mamá, ¿no? Que se lo ha ido pasando y él ha experimentado todo en la barriguita. El problema de piernas inquietas es por estrés. ¿A qué te refieres cuando estás hablando del bebé específicamente, cuando están siempre moviéndose un poquito? Si es así, me contestas para poder contestarles eso, porque no sé si se están refiriendo a ello, ¿ya? Mientras me contesta esta pregunta, me completa mejor la pregunta, yo sigo avanzando. Mire, la idea es que podamos gestionar emociones y sentimientos que pueden estar encontradas cuando estamos estresados. Y una de las cosas que tenemos que hacer es hablar, ¿ya? Esto es algo importante. A veces a estas alturas del camino, en estas épocas, somos más individualistas. O las personas que son padres o madres suelen decir que no van a estresar a nadie o no van a fastidiar a nadie, ¿no? O cómo les voy a decir a mis hijos, por ejemplo, cómo me siento. Pues se lo pueden decir, porque Superman y Supermujer, o sea, Superhombre y Supermujer no existen. Y sí pueden compartir ciertas cosas dependiendo de la edad con sus hijos. Y de esa forma les enseñan a que ellos también puedan compartir. Acá me aclaran la pregunta, el problema de piernas inquietas es por estrés, cuando uno está sentado y mueve las piernas, más que por estrés puro, puede ser por ansiedad. Y no necesariamente la ansiedad puede ser producto 100% del estrés. Pero sí, si la ansiedad es producida por el estrés, sí, es un signo, es por eso, ¿no? Gracias por la aclaración. Ahora, hay dos cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta entonces. Uno es validar nuestras emociones, ¿ya? Cómo nos estamos sintiendo y las emociones de los demás. Y lo otro es comunicándonos, ¿no? Comunicándonos específicamente cómo nos estamos sintiendo. A los padres, a los compañeros de casa, eh, a los hijos, a los compañeros de trabajo también, ¿no? Dependiendo, uno puede también comentarlo. No quiero pasarme de la hora. A ver, ¿cómo podemos prevenir el estrés? No hay una receta de cocina específica que yo les pueda decir, pero hay ciertas cosas que sí podemos tener en cuenta para que tengamos una vida un poco más tranquila, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicio. El ejercicio es uno de los mejores, mejor dicho, uno de los mejores remedios y también forma de prevenir el estrés. Porque cuando hacemos ejercicio, liberamos ciertos neurotransmisores que nos hacen sentir mejor. Inclusive, cuando tenemos casos de depresión en la familia, y estamos hablando de depresión eh, orgánica,
Lo primero que se dice, aparte de la medicación, etcétera, es que tienen que hacer ejercicio, porque van a generar los neurotransmisores que se necesitan para que estemos más felices, por así decirlo, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hacer es decir lo que pensamos, ¿no? No nos callemos muchas cosas, porque cuando nos callamos, nos atragantamos y ahí empezamos a enfermar. La alimentación es vital, ¿no? La alimentación es vital, tenemos que tener una comida balanceada que realmente nos ayude, ¿ya? Hay algunos alimentos que son más útiles que otros, ¿no? Y eso lo podemos investigar hasta en internet. Compartir tiempo con familia, con amigos, eso es importantísimo, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo tengo para compartir? Sé que realmente hemos estado en pandemia y en mucho tiempo estuvimos encerrados, pero ya no estamos tan encerrados. Y además hay formas de compartir, ¿no? Hasta por Zoom, como lo estamos haciendo ahora. Organizar nuestro tiempo, no tener la soga en el cuello, tratar de ser lo más organizados posibles, para que podamos darnos tiempos para nosotros mismos también, ¿no? Otro es dormir lo suficiente. Los adultos necesitamos de 7 a 8 horas para dormir, ¿no? Eso es lo que realmente debemos hacer. Si dormimos 3 4 horas, realmente no nos ayuda. Encontrar cosas que nos gustan, ¿no? ¿Qué cosa nos puede gustar? Tener una afición, una alternativa, algo que realmente nos guste. Bajar el nivel de café. En realidad, con mucho dolor se los digo porque soy una consumidora de café empedernida, pero trato de que no pase de 3 a 4 tazas al día. Porque si no, ya de verdad puede ser perjudicial también, ¿no? O sea, a veces he tenido épocas en que he estado en 8 o 10 durante todo el día. Y bajar el nivel de alcohol, porque les digo, el alcohol, como les estaba mencionando, es un depresor. Al ser un depresor, pues vamos a tener dificultades. 3 cosas importantísimas a tener en cuenta también para lo que son emociones. Reuniones familiares, traten de reunirse validando emociones, 2, diciendo cómo se sienten, compartiendo con los demás y también aceptando que somos diferentes y que experimentamos de formas diferentes las cosas, ¿no? Respeten mucho los espacios del otro, tengan su propio espacio, ¿ya? Sobre todo si estamos todavía en teletrabajo. Eso es importantísimo. Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que cada uno de los que estamos acá somos seres humanos y los seres humanos no somos perfectos. Tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos, etc. Pero la idea es que seamos más amables con nosotros mismos, ¿ya? A veces somos demasiado exigentes. Sí, Roberto, claro que sí, el exceso de cafeína sí es dañino, ¿no? De acuerdo a una nutricionista que una vez habló conmigo, me dijo que 3 tazas al día, yo creo que me dice que es más que suficiente, ¿no? Ya, María Luisa, tu pregunta es muy interesante. Dice, ¿cómo apoyar a una persona con Alzheimer que padece estrés? Esa la voy a dejar para el final, porque creo que nos puede afectar a muchas personas que tenemos familiares con Alzheimer. Y es importantísima. Gracias por tu pregunta. Quiero ir acá. Les voy a enseñar algo que los puede ayudar y también puede ser usado con las personas que tienen cualquier tipo de demencia, porque el Alzheimer es una demencia muy específica, pero después hay otras demencias, ¿no? Que las ponen como demencia senil, pero hay varios tipos de demencia. Ya todas las catalogan como demencia senil, pero también tengan en cuenta que las medicinas prácticamente son las mismas, ¿no? Así que más o menos el tratamiento es igual, pero pueden ser diferentes. Hay un ejercicio que me gusta mucho, que es el 4-5-7, que es un ejercicio de respiración. ¿Ya? En lo particular también lo he hecho, o sea, todo lo que les cuento, les digo, obviamente también lo he experimentado. Y a los que tienen problemas para dormir, inclusive los puede ayudar. ¿En qué consiste el ejercicio de respiración? Es que nosotros vamos a aspirar profundamente contando hasta 4. Una vez que terminamos el 4 y hemos aspirado, vamos a detener la respiración contando hasta 5 y después la vamos a botar lentamente contando hasta 7. ¿Sí? Voy a hacer uno. Ya.
Voy votando, 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 votando y votando. 7. Háganlo. Háganlo en las noches, háganlo en las mañanas. Háganlo cuando sientan que en realidad están a punto de tirar todo por la borda cuando están estresados o cuando están a punto de gritar, porque a veces queremos gritar también. Entonces, esto nos ayuda muchísimo y también ayuda a las personas con Alzheimer y con las personas con demencia, cuando todavía hay esta relación. ¿Ya? Y otro de los ejercicios que ustedes pueden hacer se llama programación cardíaca y ayuda mucho cuando, por ejemplo, estamos muy ansiosos o tenemos ataques de pánico, ¿no? Y es, agarramos cualquier lugar de nuestro cuerpo en donde podamos sentir el pulso y tratamos de imaginarnos, requiere entrenamiento, ¿ok? Y tratamos de imaginarnos esos momentos en los cuales nos hemos sentido muy, muy a gusto, muy felices o muy tranquilos, donde sentimos paz. Si vamos entrenándonos de esa forma, en el momento que nos sintamos mal y toquemos nuestro pulso, nos vamos a llevar a ese momento de felicidad o de tranquilidad. Para que esto funcione, tendríamos que hacerlo durante 15 a 21 días seguidos. Son dos ejercicios muy sencillitos, ¿ya? Todavía tengo tiempo, muy bien. Vamos a ir con la pregunta del Alzheimer y que padece estrés. Las personas con Alzheimer en realidad pueden tener bastante estrés, igual que con otra demencia, pero más con Alzheimer. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen el problema y a veces es dependiendo de la edad. El Alzheimer real, o sea, el genético, biológico, por así decirlo, aparece a veces muy jóvenes. En realidad hay casos en que aparece a los 40, ¿no? Ya empieza el deterioro. Normalmente aparece mucho después. Pero hay otros casos que, por ejemplo, tienen 80 años y les diagnostican ahí recién Alzheimer. Quizás no es Alzheimer, quizás es una demencia vascular porque ha aparecido ya tarde o es producto del deterioro de la edad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa específicamente con el Alzheimer en sí? Es que el paciente se comienza a dar cuenta que sus funciones se están perdiendo, ¿no? Y eso le produce mucho estrés. También lo que se dan cuenta es que ya no tienen memoria, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿No? Cuando se ha diagnosticado la demencia en sí, es bueno tener terapia emocional, que los ayude a entender y a aceptar lo que les está sucediendo. Pasará el tiempo y obviamente también olvidarán que tuvieron terapia, pero durante un buen tiempo sí los ha ayudado. Se los digo también por experiencia propia. Yo no soy especialista en Alzheimer, pero una persona muy cercana a mí, que quiero muchísimo, en mi familia, sufre de Alzheimer. Así que se los digo cómo ha sido. Estuvo unos meses en terapia, porque fue muy difícil decir que ella misma sepa y enfrentarse al deterioro, ¿no? ¿Cómo afrontar a una persona? Espero haberte respondido, María Luisa. Si no, por favor, me vuelves a escribir. Aquí hay otra pregunta, ¿cómo ayudar a un... Ah, pero antes de eso dice, además se dilata mucho la pupila, el excederse en la cafeína y mucho más si no descansamos lo suficiente. Así es, Vanessa. Es cierto, muy bien. Gracias por participar. Y Anet nos dice, ¿cómo ayudar a una persona que tiene cáncer? Lo que tenemos que hacer es tener paciencia. Para ayudarlos tenemos que tener paciencia y ser optimistas. Porque lo que necesitan las personas que tienen cáncer, ¿ya? Es validación y es empatía. A veces hay personas que pueden ser sumamente positivas, ¿no? Y que dicen, esto no me va a aniquilar, yo voy a seguir adelante, etcétera. Sí, es una característica. Pero hay otras personas que se derrumban y se vienen abajo, ¿no? O se ponen de mal humor, o tienen ciertas cosas porque están asustadas, porque tienen temor. Entonces lo que tenemos que hacer es ser comprensivos con esas personas y decirles que es natural y es lógico que tengan miedo. ¿Quién no va a tener miedo? Quizás no tienen miedo de morir, pero quizás tienen miedo de sentirse mal, quizás tienen miedo de sufrir, de sentir mucho dolor, o tienen miedo de dejar a las personas que quieren o que las necesitan todavía, ¿no? Entonces, la forma de ayudarlos es, como familia, es ser empáticos y ser pacientes. Pero ojo, en cualquier tipo de enfermedad, a veces los pacientes
Em, Creo que la palabra suena muy duro, pero se vuelven un poco tiranitos con la familia cuando la familia lo permite. Una cosa es ser paciente y otra cosa es hacer caso absolutamente de todo, y eso no les hace bien. ¿Sí? Espero estar siendo claro con ello. Ahora, en lo personal, si se tiene la opción, si se tienen los medios, si se tiene el seguro, etcétera, las personas con cáncer deben de tener apoyo psicológico y sobre todo la familia, porque a veces, y en realidad no a veces, sinceramente con la pregunta que también tenemos del Alzheimer, la persona con demencia llega un momento en que se va a desconectar y la familia pensamos que sufren, pero en realidad los que sufrimos somos la familia al ver el deterioro. Por lo tanto, el apoyo también tiene que ser a la familia. Y a veces es más importante que la familia, o sea, su medio, tenga ese apoyo psicológico, porque es sumamente difícil afrontarlo. Con el cáncer también es difícil, ¿no? Sobre todo si todavía hay chicos pequeños, etc. Gracias por sus preguntas, todavía pueden seguir preguntando. Eh, Quería de todas maneras comentarles, todavía nos quedan unos minutitos, que a veces las personas también pueden sufrir de ataques de pánico y hay que saber reconocerlos, ¿ya? El ataque de pánico puede darnos producto del estrés, se da, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos identificar? Es porque pasa en un tiempo específico, ¿no? Son 30 minutos como máximo que va a durar y pueden sentir muchas sensaciones como angustia, náuseas, se asfixian, no saben por dónde ir, pulso acelerado, escalofríos, ¿no? Hay personas, bueno, ¿cuándo es que aparecen los ataques de pánico? Según la estadística, a partir de los 40 pueden aparecer, ¿ya? Pero en la actualidad, en épocas de pandemia, han habido inclusive en adolescentes, porque obviamente ha habido mucho estrés. Y en algunos casos son personas que se llegan hasta meter debajo de una mesa o algo, decir que no quiero ver a nadie, ¿no? Y esto les va a durar, las palpitaciones y todo les va a durar un aproximado de 30 minutos. Es muy difícil, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podemos prevenirlos? Si ya sabemos que tenemos esto, nos ha pasado, hacer las respiraciones que les he comentado, aceptar que podemos tener un ataque de pánico, ¿no? Cerrar los ojos, tratar de respirar, utilizar algunas técnicas de relajación muscular. Las personas que hacen yoga les puede ayudar mucho para manejar esto. Encontrar un objeto de enfoque, eso es importante, ¿no? Ahora me pueden decir, porque alguien me ha dicho alguna vez, estaba manejando y comenzaban las palpitaciones y me comencé a sentir así, así, comienza toda esa angustia, ¿no? Y claro, manejando debe ser terrible. Me dicen, felizmente me pude poner a la derecha, ok, felizmente. Pero tienes que esperar, si puedes estacionarte, espera una cantidad de tiempo necesario como para que después puedas seguir manejando, ¿no? Y si te está pasando muy seguido, trata de no manejar, porque puede ser peligroso. La ayuda, el sentirse acompañado es importantísimo, ¿ya? Cuando nosotros identificamos que una persona está teniendo un ataque de pánico, tratemos de brindarle calma, ¿no? Si tiene algún medicamento o algo, ofrézcanos, que te pueda ayudar en algo. Vamos a un lugar más tranquilo, ¿ya? Háblele lento, pausado, frases cortas, pregúntele cómo se siente, eh, que respire y cuente lentamente hasta 10. Traten de ayudarlos y de estar junto a ellos, decirles que todo va a pasar, que empiecen a respirar, ¿no? Y no hagan suposiciones. Pregunten, ¿qué sientes? ¿Cómo te ayudo? Es la única forma, porque es algo que va a pasar. Va a pasar en un máximo de 30 minutos. Pero si esto está sucediendo, entonces quiere decir que la ansiedad pasó a ser angustia y después se convirtió en un ataque. Por lo tanto, quizás el estrés es muy fuerte y sí debemos de tener algún tipo de consulta. ¿Cómo pueden prevenir también? Consulten a su médico, a la nutrición. Hay algunas vitaminas que son primordiales, como todas las vitaminas B, que nos van a ayudar algunos dicen al sistema nervioso, pero es cierto, ayudan, ¿no? Y hagan ejercicio, y hagamos todo lo que hemos estado conversando. Y ahora sí, tenemos todavía creo que 10 minutos
Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, algo que no les haya quedado claro o que les pueda ayudar. Sí, sí puede ser por algún tipo de estrés, ¿no? En aula, acá he visto otra también, otra pregunta de aula. Cuando estamos en clases y con niños, ¿ya? A veces las maestras sobre todo se pueden dar cuenta eh, que hay niños que empiezan o a morderse las uñas o los deditos, ¿no? No solamente tiene que ser uñas, sino a veces se despellejan los deditos. Y pueden ser por distintos motivos. A veces es porque hay otro niño que los está fastidiando. A veces hay algo que los está estresando. El estrés de los niños no necesariamente es el mismo estrés de los adultos y no se presenta por las mismas causas, ¿no? Problemas con los padres, dificultades, por ejemplo, o hay discusiones y todo, sí puede haber estrés, ¿no? Sí puede ser, sí le puede estar pasando eso. Hay que indagar entonces cómo son las relaciones con los otros niños, si hay algo que no está cuadrando bien para él, cómo se lleva con sus hermanos, si es que los tiene, hay algo que está pasando con los padres. Traten de delimitar si hay algo diferente a lo que lo podría estar impactando. Y aquí, ya que empezamos clases otra vez, probablemente si están ya clases presenciales, la maestra se va a dar cuenta. Normalmente siempre se dan cuenta. O acudan al centro psicológico del colegio. A ver, cuando se es alumno, pues decirle al profesor, me siento mal, tengo que salir y salir de frente, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero ¿qué pasa si es el profesor? Bueno, también tiene que levantar su banderita. Y si está en plena clase y de verdad se están sintiendo muy mal, den un espacio, si alguien puede quedarse en clase, salgan, hagan ejercicios de respiración, traten de poner la mente más contenta, por así decirlo, identificar qué es eso en clase que los ha estresado para que después lo puedan realmente enfrentar, ¿ya? Miren, si es maestra o maestro, acuérdense que no van a ser tampoco ni supermujer ni superhombre, también son seres humanos, y dar clases es difícil, y más si son niños. Amo a los niños y me encantan, pero no es lo mismo enseñar, por ejemplo, a 30 universitarios que enseñar a 30 de 6 años. Totalmente diferente. Y los niños son hermosos, nos van a llenar de cosas bellas en el sentido que sus ocurrencias y todo, pero puede ser estresante también, puede ser muy estresante. Entonces es válido que a veces nos sintamos así, y más en estas épocas que nos exigimos las mascarillas y que tienen que estar, y que van a estar muy cercanos y que no vamos a saber qué hacer, etcétera. Entonces es válido que se puedan sentir así. Si están pasando momentos de estrés, hablen con la directora, el director, etcétera, y díganles cómo se están sintiendo. Normalmente los colegios tienen algún departamento psicológico o enfermería y van a poder realmente ayudarlos. Espero haber contestado esa. Entonces, no necesariamente, no necesariamente. A veces pensamos que es hereditario porque es aprendido, ¿ya? Pero no es que esté en nuestros genes, pero es aprendido porque lo vemos y lo repetimos cuando somos pequeños, ¿no?